Muy buenos días para todos. Entonces, ya creo que ya dimos el suficiente tiempo para el ingreso. Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy, 20 de agosto, en donde lo que vamos a trabajar son dos cositas fundamentales. La primera tiene que ver con la utilización de variables locales. Y la segunda cosa que vamos a trabajar va a ser la explicación de la aplicación que vamos a realizar como evidencia para esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos temas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, para trabajar ello, ¿qué vamos a hacer? Pues ya les voy a compartir mi pantalla y vamos a mirar en App Inventor sobre todo el tema de variables locales, que a mi manera de ver es muy corto, pero tiene mucho contenido detrás, porque pues el código como tal es pequeño, pero el concepto que va detrás tiene asociado un par de cositas que vale la pena ver con calma. Entonces ya les comparto pantalla y empezamos. Bien. Entonces, hoy vamos a realizar entonces eh, un pequeño, vamos a realizar el programa, como les digo, es pequeño, pero es poderoso. Entonces, lo que vamos a utilizar son varias cositas y de hecho nos vamos a ayudar de listas y con eso vamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a realizar nosotros, muchachos? Lo primero que vamos a tener, pues, una etiqueta 1 en donde vamos a tener el valor de la variable. Bueno, este textbox, en fin, no lo termino utilizando cuando estaba haciendo la aplicación, pero iba a hacer otra cosa, pero hice un cambio, un viraje. Vamos a tener el botón calcular, vamos a tener aquí un label de etiqueta, un deslizador que pues también terminé utilizándolo, y aquí puse un nuevo botón que se llama imprimir variable local, pero eso es como para que veamos y entendamos cómo funciona el asunto. Este botón pues es opcional, realmente es opcional, porque lo que voy a dar es algo de concepto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar el diagrama de bloques, este programa es bien sencillo. ¿Qué hace esta aplicacioncita que les estoy mostrando? Entonces, realmente lo que muestra es la suma de estos números que nosotros tenemos aquí en esta lista creada y me va a mostrar el resultado. Y ustedes me dirán, profe, pero pues eso es muy fácil. Sí, eso es muy fácil porque realmente lo único que yo voy a tener que hacer es utilizar una función de suma y con eso ya lo tengo automáticamente lleno, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a hacer utilizando dos cosas. Entonces, hoy vamos a pensar también el tema de crear los procedimientos y hacerlo en una función o procedimiento, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué son importantes los procedimientos? Porque cuando nosotros realizamos procedimientos, esto nos deja reutilizar el código que nosotros tenemos. Y esa parte es bien importante. Entonces, como cuando nosotros trabajamos en Arduino, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros podíamos declarar entonces variables globales y variables locales? Que cuando nosotros declarábamos las variables globales, nosotros teníamos acceso en todo el programa, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos variables locales, que normalmente lo hacíamos eran en las funciones, automáticamente lo que nos venía es que a esa variable yo solamente podía accesar única y exclusivamente dentro de la función. Yo siempre les insistí que lo que pasaba con esa variable era que esa variable, así como llegaba, así esa variable se desaparecía una vez que yo salía del procedimiento. Bueno, palabras más, palabras menos, lo que nosotros vamos a hacer también acá en App Inventor es que cuando nosotros tenemos las variables locales, también solamente van a estar disponibles para los procedimientos. Una vez que el evento del procedimiento se acaba, el valor de la variable local no se puede
no se puede no se puede tomar ese valor y no está permitido y nos va a marcar un error. Por eso yo utilicé el bloque, utilicé aquí este botón que dice imprimir variable local, porque entre las pruebas que quiero que realicemos el día de hoy también está que veamos que la variable local no podemos trabajarla, no podemos hacer absolutamente nada con ella, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente la explicación como de qué es lo de la variable local a manera de recorderis. Entonces, vamos a mirar a ver cómo se hace. Entonces, lo primero que nosotros vamos a crear va a ser inicializar una variable que se va a llamar números. Y esa variable número va a ser una lista. Bueno, yo no sé, creo que no lo he hecho, pero también voy a hacer la salvedad. Uno pudiese llegar a creer, si ustedes se dan cuenta, bueno, voy a seguir explicando y ya les voy a dar un truquito aquí para que lo tengan muy en cuenta. Uno, si ustedes se dan cuenta, lo primero que hice fue inicializar la variable, o sea, crear la variable, creé una lista vacía que se llama números. Recuerden que la lista, pues, es una colección de números o de variables del mismo tipo, muy parecido a lo que puede ser, por ejemplo, un array. Pero bueno, cuando ya empiezo a hacer el proceso de programación de mi aplicativo, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Entonces, lo primero, cuando el screen 1 se inicialice, es decir, cuando yo abra la aplicación, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a poner los números de manera global, o sea, la variable números, que es de tipo global, voy a construir la lista. Y si ustedes se dan cuenta, a cada ítem de la lista, yo le asigno un número. Pero bueno, esos números que yo le estoy asignando, si yo quisiera asignar más números, no tendría ningún problema, solamente tendría que arrastrar otro elemento y poner un ítem adicional. Y digamos que si yo aquí quiero ponerle otro ítem adicional que fuera, por ejemplo, 300, ¿por qué 300? Porque se me ocurrió, él lo podría hacer sin ningún problema. Entonces, aquí lo único que yo estoy haciendo es que cuando yo inicializo la variable, creo la variable y luego estoy asignando los valores a esa lista que nosotros creíamos. Muchas personas pudiesen llegar a creer que yo pudiera hacer también esto. Inicializo la variable, lo voy a hacer aquí un ladito, inicializo la variable que se llama números y me voy de una vez a construir la lista. Voy a copiar este bloque completo. Bueno, no, vamos a copiar. Y yo pudiera decir de una vez, me voy a lista y le digo yo, construyo la lista. Se me perdió, construyo la lista. Aquí está, construir una lista. Y yo pudiera hacer esto y entonces empiezo aquí a darle a cada uno de los valores de la lista, empiezo a dárselos directamente los valores. Entonces, no, que el primer término vale 50. Listo, que el segundo término, apliquemos este bloque, que el segundo término vale 250. Y sigo construyendo la lista. El tercero vale 200. Y el último vale 300. ¿De acuerdo? Uno creería que este tipo de cosas se pueden hacer. Y lo estoy haciendo mal para que ustedes se den cuenta que este tipo de cosas no se deben de realizar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que no se debe realizar? Inicializar o crear la lista y cargarle de una vez los valores. En muchas oportunidades, este programa que nosotros estamos tratando tiene problema entonces de que marca errores dentro de la lista. Y en muchas ocasiones esta creación no se hace de una manera correcta. Entonces, este tipo de bloques que yo les estoy haciendo aquí, que inicializo la variable y le asigno, por favor, absténganse de hacerlo.
Puede que le funcione en algunos casos, pero es mejor no hacerlo porque pueden estar comprometiendo la integridad de toda la lista que ustedes están trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de bloques como el que acabé de construir ahora, por favor, no los construyamos, porque en muchas oportunidades se van a volver más problema que beneficio. Entonces, ténganlo muy en cuenta que el procedimiento correcto va a ser ¿cuál? Va a ser entonces, crear una lista y la crean como lista vacía y luego inicializan, o más que inicializar sería asignar los valores a la lista que ustedes deseen, ¿de acuerdo? ¿Hay preguntas hasta este momento? Señores. Profe, que le iba a preguntar, ese de lo que está haciendo usted, hay video, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque con lo que, como lo que usted está explicando, uno lo podría hacer, pero yo sé que no, que le queda a uno más complicado. Ah, no, por eso están todas las grabaciones, para que ustedes puedan entrar y puedan luego guiarse, porque al igual yo les estoy diciendo cómo se hace cada cosa, pero pues no estoy sacando cada uno de ellos. Aunque a estas alturas del partido ya deberían de saber entonces que cuando yo inicializo las variables, voy aquí a variables y busco inicializar variable, le doy el nombre. Sí. Cuando creo la lista, voy aquí a listas y busco entre los parámetros, entonces construir una lista, añadir elementos, en fin, lo que haya lugar. Sí, eso sí, uno no aprende toda esa lista, el variable, la lista, la lógica, control, toda esa. Uno solo seguía mirándolo. Ok. Eso digo yo. Entonces, lo siguiente que vamos a mirar entonces es cuando yo le doy clic a este botón que es calcular. ¿Qué hago con el botón calcular? Cuando yo le doy al botón calcular, realmente lo que voy a hacer es sumar los elementos de la lista. Pero, insisto en lo mismo, aquí voy a afianzar dos cosas, procedimientos y variables locales, porque yo hubiese podido haber hecho sin ningún inconveniente, sin ningún problema, la suma aquí mismo. Pero pues de eso no se trata, sino se trata de que nosotros podamos optimizar nuestras programaciones y que nosotros podamos hacerla de una manera mucho más estructurada. Entonces, ¿dónde voy? Entonces, pues es muy sencillo. Cuando yo le doy clic a este botón, pues muy sencillo, en este label que tengo acá, que es la etiqueta número 2, debe de aparecer ¿qué cosa? Debe de aparecer entonces el valor de la suma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a realizarlo? Muy sencillo. Vamos acá a los bloques. ¿Y qué es lo que voy a poner? Voy a poner la etiqueta 2 en su atributo texto. Si no se acuerdan cómo sacamos la etiqueta 2 en el atributo texto, pico aquí en etiqueta 2, que me salen todas las opciones que yo tengo. Puedo poner cualquiera de los que yo tengo aquí, no buscarla, sino saco cualquiera de poner como. Y sencillamente lo que voy a hacer es que pongo etiqueta 2 y en el atributo o en la función que quiero que realice, entonces lo que yo voy a poner es ¿qué cosa? Texto. Recuerden que esto solamente yo los utilizo cuando quiero hacer una asignación y que quiero que haya un cambio, ¿cierto? Entonces, cuando hago esto, ahora entonces lo siguiente que voy a hacer es llamar al procedimiento. ¿De acuerdo? El procedimiento yo lo bauticé como sumar lista. Les recuerdo entonces cómo hacemos los procedimientos. Para crear un procedimiento, sencillamente yo vengo aquí y digo procedimientos y le digo aquí como procedimiento resultado. ¿De acuerdo? Ahora,
aquí también quiero que voy a hacer dos salvedades. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos cositas importantes. Bueno, en realidad aquí hay tres componentes y se los voy a explicar. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay en la parte superior, hay uno que se dice como procedimiento, ¿cierto? Y el de la parte de abajo también dice como procedimiento, pero aquí hay uno que me dice a mí ejecutar y hay otro que me dice resultado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el de ejecutar y el del resultado? Pues obviamente, si nosotros vemos la figura, si ustedes se dan cuenta, aquí viene uno redondito y aquí tengo una pieza que es de ¿qué? Que es una pieza de encajar. Recuerden que aquí estamos trabajando como en Scratch, que aquí estamos trabajando como si tuviéramos ¿qué cosa? Estuviéramos bloques. Pero va más allá de eso. Va más allá de la parte física que yo veo. El primer procedimiento que yo tengo en la parte superior, este procedimiento no devuelve ningún valor. Si yo comparo esto con el tema que trabajamos nosotros con Arduino, esta sería una función sin retorno, ¿de acuerdo? Sería una función sin retorno. Pero cuando yo tomo el procedimiento y tomo el segundo que dice como procedimiento, pero resultado, entonces tengo que decirle que este procedimiento lo que hace entonces es devolver un valor determinado. Por eso, cuando yo estoy llamando la función, si ustedes se dan cuenta, necesariamente como yo necesito poner en la etiqueta 2 en su atributo texto, tengo que ponerle entonces un valor deseado. Por eso yo estoy pidiéndole que la función que yo estoy invocando, que en este caso es sumar lista, y cómo invoco el procedimiento, sencillamente aquí está, llamar. Entonces, con eso yo llamo el procedimiento que yo quiera. Profe, ¿cuántos procedimientos tengo que tener yo en una función? No es camisa de 11 varas. Usted tiene los procedimientos que usted desee, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, como son los procedimientos que usted desee, no hay ningún inconveniente. Entonces, tenemos claro cuál es la diferencia que hay entonces entre el procedimiento cuando yo ejecuto el procedimiento y cuando yo utilizo entonces el resultado, muchachos. Insisto, uno es como si fuera, si ejecuto es una función sin retorno y si ejecuto como resultado es una función con retorno. ¿Estamos claros en ese pedacito? ¿Están por allí o se durmieron? No, yo estoy claro ya. Eso, pero yo no sé, profe, porque ni respondieron la primera. Eso lo que hace es que ellos como entran a la clase y ya solo mete el audífono y ya se echa a dormir y listo, para que esté activo, ¿no? Ahí está pintado. Ese chonta sí es un caso, sí. Yo que Bueno, me levanté a las 4 de la mañana, me fui a trotar y a las 7 estuve acá en mi casa, ya listo. mejor dicho, Chonta Fit. Bien, entonces vamos a mirar entonces que aquí viene el tema chévere, que es cómo vamos a montar nosotros el procedimiento. Entonces, cuando vamos a montar la variable local, recuerden entonces que la variable local va a ser solamente esto para el procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si yo creo el procedimiento, entonces yo digo entonces crear procedimiento como quién, como resultado, que es este bloque morado que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Ahora necesito inicializar la variable global. ¿Cómo inicializo la variable, la variable local? ¿Cómo la inicializo? Le doy aquí a variables y si ustedes se dan cuenta, aquí me dice entonces inicializar local, nombre como, y
bueno, están estos dos bloques, ¿cierto? Entonces, tengo estos dos. Este primer bloque, entonces, que permite crear variables que solamente son accesibles en la parte ejecutar de este bloque. Entonces, recuerden que hay también diferencias con respecto a la segunda, que permite crear variables que solamente son accesibles en la sección resultado de este bloque. Entonces, con esta de aquí, con la primera, yo ejecuto la opción, pero en la segunda, yo devuelvo un valor. O sea, este me da resultado y este me da ejecución. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la que me devuelve el resultado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo voy a tener que devolver entonces, ¿qué cosa? Voy a tener que devolver el resultado a la función donde yo lo invoqué. Entonces, por eso vamos a trabajar con este inicializar local como, entonces lo vamos a agregar aquí a este bloque. Este bloque de aquí es esta parte naranja que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando yo inicializo la variable, aquí tengo que darle nombre. En este caso, para que se diferencie del anterior, voy a poner suma 2. Sí, pero es como para que ustedes vean el proceso constructivo de los bloques, porque al igual esto al final lo voy a eliminar porque estaría repitiendo esto que tengo aquí. Bien, entonces ahora vamos a ejecutar resultado. ¿Qué es ejecutar resultado? ¿Dónde consigo yo ejecutar resultado? Vengo aquí a control y voy a buscar ejecutar resultado. Pero necesito el otro. Lo pasó, lo pasó. Ahí está ese que está ahí. ¿Dónde? Por cada elemento de la lista ejecutar. Por cada elemento en la lista. No, no necesito. Esa no es. Lo pasó, maestro. Ese. Usted está buscando ejecutar el resultado, ¿verdad, profe? ¿Cómo? ¿Usted está buscando ejecutar el resultado? Sí. Ahí está, aquí está. Míralo. A mí está. Ahí está. Sí, me lo estaba pasando. Ejecutar resultado, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer una acción y entregar siempre un resultado, ¿de acuerdo? Siempre es lo que yo voy a tener que realizar. Tomo algo, ejecuto y doy un valor. Ejecuto y doy un valor. Ejecuto, doy un valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el panorama de ejecutar resultados? Entonces, ejecutar resultados es como cuando yo hacía el do while, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo ejecuto antes de. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Después voy a buscar por cada ítem en la lista, ejecutar. ¿Por qué? Porque yo voy a sumar todos y cada uno de los ¿qué? De los elementos de la lista. Entonces, yo necesito sumar todos los ítems de la lista, ¿cierto? Entonces, por eso le digo, por cada ítem de la lista, ¿de qué lista? Miren que tomar cada ítem en la lista, ejecuta los bloques en la sección do por cada elemento de la lista. Entonces, recuerden el do while. Yo hago mientras que. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que está aquí, mientras que yo tenga qué cosa, todos los elementos de la lista. Eso es lo que me asegura es realizar el ciclo repetitivo. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que yo voy a hacer aquí. Entonces, por cada ítem de la lista, entonces vamos a buscarlo. Que también me sirve por cada elemento de la lista. No hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, este también me sirve sin ningún inconveniente. Por cada elemento en la lista, ¿sí?
lo podemos tomar aquí, ejecutamos. Entonces, aquí lo que me pide, ¿qué es? Él me pide de qué lista voy a tomar yo. ¿Cómo se llamaba mi lista? Entonces, la lista se llamaba global número, ¿cierto? Entonces, estoy diciendo, bueno, ¿qué lista va a utilizar usted? ¿Qué elementos quiere hacer? Por cada elemento de esa lista, ¿qué quiere hacer usted? Entonces, eso es lo que vamos a tomar. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, Perdón. señor, ¿Y ese ítem que dice eso a qué refiere? los ítems son cada uno de los componentes de la lista. Recuerda que una tabla tiene diferentes casillas, ¿cierto? Entonces, cada ítem es cada uno de los elementos que tiene la lista, que tú vas a trabajarlos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces, aquí entonces le estoy diciendo, bueno, voy a coger cada elemento de la lista y le voy a ¿qué? ¿De qué lista? Porque lo siguiente que tú le tienes que decir es de cuál lista, eso es lo que te pregunta. Entonces yo le digo, bueno, de la lista que yo creé anteriormente, que se llama como Global Números, que ya la inicialicé en el screen inicial. Entonces ahora, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Entonces lo que yo estoy diciendo es, voy a poner la variable suma, ¿de acuerdo? Voy a poner la variable suma. ¿Y cómo voy a poner la variable suma? La voy a poner, ¿y qué es lo que estoy diciendo? Como yo voy a querer sumar cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Bueno, muy sencillo. Vengo acá, voy a matemáticas, como voy a sumar, cojo el bloque de suma, que es este que tengo aquí. Este azul es este que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿y qué va a tomar de aquí? ¿Qué va a tomar su merced aquí? Pues usted lo que va a tomar es el ítem. ¿Cuál ítem, profe? ¿El ítem de quién? De la lista. Entonces yo tomo el ítem de la lista y lo voy a sumar ¿con quién? Con lo que yo tenía de tomar suma. ¿Se acuerdan cuando yo decía contador, hágalo igual a contador más 1? ¿Cierto? Entonces aquí lo que yo, o mejor dicho, se lo cambio, y era cuando yo decía acumulador, hágalo igual, acumulador más la variable X. Entonces eso mismo estoy haciendo yo aquí. Tomo el ítem de la lista y se lo sumo a lo que yo llevaba en suma, para que se vaya acumulando. Cuando ya yo haya pasado por todos los ítems, cuando yo haya pasado por todos los ítems, de toda la lista que me garantizaba el ejecutar, entonces lo que voy a devolver, ¿quién es? El resultado de tomar suma. ¿Por qué de tomar suma? Porque mire que en la parte anterior, usted lo que estaba haciendo era sumar, a esta variable suma, que recuerden que es la variable local que yo estoy utilizando, que es la variable que yo en última voy a tener que retornar ¿a dónde? En el procedimiento sumar lista. Cuando yo invoco aquí en el botón 1 en punto clic, él viene, se viene el procedimiento, ejecuta todo esto, cuando llega a su final, toma el resultado y ¿qué hace con el resultado? Me lo devuelve para acá. Entonces, en la etiqueta 2, en el atributo texto, en el campo texto, va a aparecer entonces el valor de la variable suma. Vi por ahí que alguien preguntaba en el chat algo. Vale, Esteban. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de esa manera ya yo hice el tema que tiene que ver con la variable local y lo hice en esta parte. Obviamente ya yo lo que estoy haciendo aquí, ¿qué es? Esta variable la recojo por aquí y la envío por acá. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosita, que cuando yo utilizo esta Profesor, buenos días. variable, buenos días, cuando yo Me ha conectado porque el internet me está fallando un poco, profesor, porque anoche cayó un aguacero fuerte por acá. Vale, Cristian. Entonces, cuando yo tomo esta variable de aquí, esta variable solamente tiene sentido dentro de este procedimiento. Cuando yo no estoy en el procedimiento, la variable no existe para absolutamente nada. ¿Y eso dónde lo puedo ver, muchachos? Eso lo puedo ver aquí de una manera muy sencilla. Miren que yo creé aquí un bloque. Yo creé un bloque aquí que se llama, un botón, perdón,
que se llamó imprimir variable local. Este lo puse ¿con qué objetivo? Miren aquí que yo puse, dije, bueno, cuando el botón 1 yo lo presione, botón 1 se llama, no botón 1, sino botón 1. Cuando botón 1 yo le dé clic, voy a ejecutar ¿qué cosa? Voy a ejecutar que entonces se me ponga en el resultado el tomar suma. Fíjese que automáticamente, yo aquí pude tomar suma sin ningún problema, pero fíjese que aquí de una vez el aplicativo me está diciendo, señor, usted aquí tiene un error. Automáticamente se lo marcó como una X y aquí le salió el grado de error. ¿Por qué nos pasa eso? Nos pasa esto por el sencillo hecho, nos pasa eso de que esta variable que es suma, y cuando yo digo tomar suma es que yo estoy consultando el valor que está guardado en esa variable. Cuando yo tengo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Porque recuerden que tomar lo que me devuelve es el valor de una variable. Me dice, no señor, usted no me la puede invocar en la parte principal del programa. ¿Por qué no puede consultar esta variable? Porque esta variable solamente tiene sentido ¿en dónde? En sumar lista. Entonces, cuando yo solamente sumo la lista, entonces sumar lista es que esta variable tiene sentido. Fuera de esto, no tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo no puedo invocar el valor y no puedo ni siquiera consultar el valor de esa variable por fuera del procedimiento porque no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? No sé si estamos completamente claros o haya que reforzar entonces algún concepto de lo que acabamos de explicar. Maestro, Señor. todavía sigo sin entender lo de local porque usted me dice que a lo que hace la suma, él la devuelve acá, o sea, tiene que ver con el funcionamiento del botón 1, ¿sí? Sí, Entonces, usted dice que lo que hace cuando inicializa la función local queda ahí, ¿sí? Devuelve sí, ahí mismo según las funciones. sí. Pero recuerda una cosa, la videoconferencia se va a acabar ya. Entonces volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? Volvemos a ingresar para explicarle esta parte nuevamente, ¿vale? Dale.